Hola, hola, un gusto de saludarlos a todos y a cada uno de ustedes que van a ver este video asociado a un breve análisis y reflexión de lo que fue el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022 acá en Chile. La verdad es que no quise hacer un video o un análisis en ese mismo día, puesto que muchas veces las pulsiones, la emotividad del momento hace que a lo mejor uno no sea del todo racional en ciertos análisis, ¿cierto? Por lo tanto, pasados algunos días creo que era mejor y más prudente hacerlo en términos de una reflexión que abra el debate de ideas. En efecto, el primer elemento muy positivo es que alrededor de 13 millones de ciudadanos manifestaron su opinión respecto a este proceso tan importante para el país, de un padrón de un total de 15 millones, es decir, un alto nivel de porcentaje, que para muchos se explica porque el voto era obligatorio en esta ocasión, pero más allá de eso establece una condición de análisis que hay que profundizar más y que abre el debate si es necesario establecer o mantener la figura de los votos obligatorios para generar un equilibrio entre derechos y deberes ciudadanos. Eso como primer elemento. Y el segundo, desde luego, el resultado muy contundente hacia la opción del rechazo. En números gruesos, el 62% de los ciudadanos que votaron y validaron su voto votaron por la opción rechazo, y solo el 38%, un poco más de porcentaje, estableció una opción de apruebo. Por lo tanto, el proyecto que presentó la Convención Constitucional no avanza hacia su implementación ni su promulgación, lo que obviamente generó muchos coletazos en ese mismo momento respecto de lo que iba a ocurrir, puesto que en términos muy establecidos reglamentariamente en el calendario, en el cronograma de actividades institucionales para el país, de no aprobarse esta propuesta, se mantenía plenamente vigente la Constitución de 1980 con las reformas en democracia que se han realizado. Sin embargo, desde el punto de vista del análisis político, del diálogo de las distintas fuerzas, efectivamente está o se está viendo un ánimo de buscar mecanismos, obviamente a través del respeto a la institucionalidad, para avanzar en el eventual escenario de una nueva convención para justamente llegar a una nueva constitución. Y eso está principalmente dado por compromisos anteriores, en términos de que la opción rechazo tiene bastante arista, ¿cierto? Siempre se habló y se ratificó en el análisis de un rechazo de carácter transversal. O sea, evidentemente hay un sector de la derecha que optó por el rechazo, pero también está el mundo independiente, están los amarillos, gente centro-izquierda y de otros sectores que en conjunto no vieron representados ni plasmados sus preferencias técnicas, jurídicas, como queramos llamarlas, y su relación entre lo que necesita el país en términos futuros. Por lo tanto, frente a esa condición se establecía de que, incluso ganando el rechazo, estaba la voluntad política de avanzar hacia la redacción de una nueva constitución que obviamente reflejara de manera más equilibrada los intereses del promedio de la ciudadanía. Eso también está trayendo bastantes discusiones porque tiene que ver con definir el mecanismo o cuál es la condición de origen, puesto que algunos dicen, bueno, no hay que repetir el plebiscito de entrada porque ya sería redundante respecto a la voluntad que en algún momento la ciudadanía estableció. Otros dicen que la verdad que dado el resultado es necesario poder y obligatoriamente analizar todos los elementos para iniciar un proceso, y con todas las situaciones intermedias respecto si debe ser comandado por el Poder Ejecutivo, por el Congreso, o establecer otros mecanismos de relación entre la sociedad civil y la institucionalidad política en estos momentos. Y desde luego eso sigue en estos días en esa reflexión con todos los efectos que ha tenido. Hay algún nivel de movilizaciones estudiantiles, movilizaciones sociales que vieron que en el resultado habían ciertas situaciones de desequilibrio o de ingobernabilidad
o de incertidumbre que pueden dañar al país, ¿cierto? O sea, estamos en un momento álgido en términos analíticos. Si nos vamos a tratar de explicar el resultado, obviamente yo no tengo todos los elementos para poder plantearlo. Sería muy arrogante de mi parte poder plantearlo así. Pero sí quisiera establecer algunos elementos para que usted construya su propia opinión. A mi modo de ver, lo que se estuvo votando es el resultado, ¿cierto?, de un proceso. Y ese resultado concretamente era la propuesta que está acá, ¿cierto? Que de hecho yo la compré, como se puede ver, justamente porque el resultado final tenía que ver con establecer un texto que reemplazara a la actual constitución política de la República de Chile vigente, ¿cierto? Y si nosotros miramos ese proceso, viene como consecuencia de un momento de fractura importante de la institucionalidad política chilena con lo que se denominó el estallido social, algunos le llaman revuelta, insurrección, como usted quiera denominarlo, ¿cierto? Y que dio paso a una respuesta institucional por parte de los actores políticos para buscar un camino que principalmente le diera gobernabilidad al país, en un momento tan difícil como vivimos hace algunos años. Y en esa condición se estableció un itinerario que establecía el avance hacia verificar la posibilidad de una nueva constitución. Se estableció un plebiscito de entrada que en un 80% de la ciudadanía estableció que quería una nueva constitución y que quería que fuera redactada por representantes elegidos democráticamente, sin intervención del Congreso, ¿cierto? Se avanzó en la elección de los constituyentes a través de un mecanismo democrático, ¿cierto? Y se construyeron la estructuración de esta convención con 155 representantes, incluidos los escaños reservados para pueblos originarios, ¿cierto? Y se dio inicio en el año 2021, ¿cierto?, a este proceso, un trabajo que en términos concretos duró alrededor de un año, ¿cierto? Y en esa condición inicial del proceso, obviamente hubo momentos bastante álgidos que se dan desde la instalación, ¿cierto?, o incluso dentro de la campaña electoral, donde había una lógica de quién eran los responsables de esa crisis institucional que se estaba viviendo, ¿cierto? Posteriormente al inicio de la convención, la instalación fue muy difícil. Recuerden, en el acto solemne se interrumpió el himno nacional por parte de alguna representante de pueblo originario, ¿cierto? Hubo afuera algunas manifestaciones, hubo algunas confrontaciones entre propios constituyentes de distintas áreas. Entonces generó una situación bastante compleja. Después vino todo el periodo de establecimiento de cuáles iban a ser los protocolos para el trabajo de la convención, que era muy lógico, y durante ese proceso de articulación se fueron estableciendo áreas de trabajo que se fueron nutriendo de reuniones de comisión, de audiencia, justamente para tratar de representar el mandato que la ciudadanía le había dado a la convención de buscar un acuerdo de construcción de esta norma jurídica, la más importante en la institucionalidad del país, que representara las aspiraciones de muchos sectores, ¿cierto? Sin embargo, queda muy claro de que hubo algunos errores o omisiones en esa condición, que la apertura al diálogo no fue la que se esperaba. Hubo una confrontación de bandos dentro de la convención y hubo situaciones o hitos iconográficos que quedaron en los medios de comunicación que probablemente afectaron a la legitimidad del trabajo de la convención. Desde luego, y en ese sentido uno también tiene que ser prudente en decir de que durante muchos momentos, o en la gran mayoría de los momentos, hubo una búsqueda y una metodología de trabajo para avanzar los criterios propios de la estructuración jurídica de una convención como esta y el texto, ¿cierto? Pero desde luego esos momentos friccionaron y van generando una
relación con la opinión pública un poco basada en la incertidumbre, efectivamente, qué se está haciendo, cuáles son los avances, cómo se estructura el trabajo, cómo se plasma en el texto, ¿cierto? Y después, cuando se iba avanzando en ciertos acuerdos en el sistema político, en los derechos sociales o en otros elementos, empezaron a haber ciertas situaciones que ya la opinión pública las empezaba a saber y que generaron ciertas divisiones, ¿ya? Voy a dar ejemplos emblemáticos de siempre: el tema de la salud, el tema de la educación, del derecho de la propiedad. Empezó a hablarse del tema de la plurinacionalidad, etcétera, etcétera. Y en esa condición se llega a un primer borrador de 484 artículos que dio origen a un primer documento escrito, y que después, a través de la labor de sistematización y ordenamiento para darle mayor coherencia y hilo conductor al documento final, se llegó a una propuesta de 383 artículos, ¿cierto? Y sobre eso se generó todo un sistema de término del trabajo de la convención, que también nuevamente volvió a tener ciertas situaciones complejas. Por ejemplo, la decisión inicial de no invitar a expresidentes de la República. Se generó un acto de cierre, creo, en el norte de Chile, donde en la fotografía final no había ninguna bandera chilena, etcétera, etcétera. Y eso, que muchos dicen, bueno, eso no es importante, porque importante es el contenido de la propuesta, del texto, de los artículos que se mencionan. Efectivamente, sí generan un amplio nivel de discusión, porque después venía la socialización del proyecto. También, obviamente, la invitación a que los ciudadanos leyeran el texto en profundidad. Se generó todo un trabajo en los medios de comunicación para difundir el articulado, para generar debate de opiniones. Y después vino la franja electoral, ¿cierto? Que también genera altos niveles de audiencia, justamente para que ciertos sectores, entre ellos los indecisos, vayan verificando cuáles son sus opciones respecto al tema. Y en esa condición, antes de entrar al texto propiamente tal, también en la campaña, y sobre todo al final de la campaña, se fueron dando situaciones para ambos lados donde hubo, a mi modo de ver, ciertos errores comunicacionales o ciertos errores fatales, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, el acto de familiar de la opción apruebo en Valparaíso, donde en una pseudo performance artística un grupo de alguna forma generó un oprobio a la bandera chilena, y eso generó un coletazo bastante grande. Y también, obviamente, por la campaña del rechazo hubo ciertas herramientas comunicacionales que a lo mejor no se entendieron bien, o definitivamente estaban no bien diseñadas, ¿cierto? Y en esa condición, previo al plebiscito del 4 de septiembre, ya habían sondeos que en principio planteaban una orientación hacia el apruebo, ¿cierto? Porque en el plebiscito de entrada había ganado con amplio margen la necesidad de tener una nueva constitución. Sin embargo, las diferencias se fueron estrechando y se fueron tomando algunos temas emblemáticos que empezaron a generar luces en la opción del rechazo respecto a lo que la ciudadanía iba a plantear: el derecho de propiedad, el tema de las pensiones, la plurinacionalidad, el tema del aborto, entre otros temas, ¿cierto? Y en esa condición se empezó a generar una sensación de que la propuesta tenía ciertas debilidades. Y ahí está el tema puntual, y que tiene que ver con mi análisis, desde dónde o cuál es el punto de partida para leer un proyecto constitucional. Desde luego, no hay una metodología exacta o una opinión que alguien diga. Obviamente los expertos constitucionales a lo mejor la pueden dar, desde donde uno parte analizando o estudiando esta propuesta de constitución. Si uno lo revisa en términos concretos, la opción apruebo en todo su aparataje comunicacional, no estoy diciendo en el trabajo de la convención, porque efectivamente se trabajó todo el espectro de la conformación de la Constitución, le dio más preeminencia al tema de los derechos sociales, de la amplitud de los derechos sociales, del establecimiento de un Estado social de derechos, ¿cierto?
de la plurinacionalidad y otros elementos. Y eso, en términos coloquiales o en estrategia comunicacional, operaba como los caballitos de batalla, ¿cierto? Y por el lado de la opción rechazo, habían dos elementos de posicionar sus cuestionamientos al texto. Efectivamente, los denominados alcances o letras chicas de los derechos sociales, hubo otro tipo de derechos y de plano las serias cuestionamientos a la robustez de la estructuración del sistema político, partiendo por el establecimiento de la plurinacionalidad, que ya generaba fricciones, hasta la conformación de los poderes del Estado, ¿cierto? Las atribuciones, las prerrogativas de sus autoridades unipersonales, colegiadas, y el equilibrio en los poderes de acuerdo a cómo se plantea la teoría de la ciencia política, lo que plantea Montesquieu, que tiene que haber un equilibrio entre los poderes. Y ahí se fue generando una discusión importante y también obviamente a los mecanismos de enmienda de la Constitución. Y en esa confrontación empezaron a colocarse temas de agenda respecto a puntos neurálgicos que iban a decidir la elección. A mi modo de ver, el tema de la plurinacionalidad era un tema muy muy álgido. El tema de las pensiones, el tema de la salud y la educación en términos si va a haber una preeminencia del sistema público o una condición de régimen mixto. En el caso específico del tema de los equilibrios políticos, se planteaba la salida del Senado, el reemplazo por una Cámara de las Regiones, la opción inicial de que un presidente de la República pudiera ser candidato con menos edad de la actual, de 35 a 30 años, y que pudiera ser reelegido inmediatamente. El Poder Judicial pasaba a ser un sistema de justicia, entonces aparecía la discusión si se trataba de un tema semántico o no, etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, obviamente ya se cerraron las campañas, en la última semana no se podían hacer sondeos, pero también apareció el tema de que, por un lado, todas las encuestas estaban marcando que la opción de rechazo iba a la que estaba aventajada en términos electorales, pero en los últimos días apareció de que había un modelo basado en inteligencia artificial sobre la base de análisis de contenido de las redes sociales que le daban un triunfo a la prueba. O sea, ninguna encuesta le daba un triunfo a la prueba, solamente en algunos casos habían encuestas que daban una brecha más pequeña a favor del rechazo, pero apareció esto. Y en los últimos días, en el cierre de campaña, también quedó esa sensación de que la prueba tenía una fuerza importante, porque en el cierre de la región metropolitana, que es la más grande en términos de población, el acto del rechazo había sido muy muy acotado, con menos de 1000 personas, y en cambio el acto de cierre de la opción a prueba fue muy 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 masiva. De acuerdo a las estimaciones, sobrepasó el 500.000 de personas. Por lo tanto, quedó esa sensación de que eventualmente las encuestas se estaban equivocando y que la opción a prueba estaba con una fuerza importante, pese a todas estas condiciones de lo que se planteaba en términos de que el rechazo iba a ganar. Y bueno, hasta que llegó el día domingo, y no tengo la hora exacta, pero me da la sensación de que ya en términos totalmente consolidados, entre las 7:15 y 7:30 de la tarde, ya el CERVEL, a cual aprovecho de felicitar al CERVEL, a los apoderados de mesa, a los vocales de mesa, ¿cierto? Y a todas las personas que trabajan en la logística, carabineros, el ejército, etcétera, etcétera, dieron, porque realmente es un ejemplo de ordenamiento, un ejemplo de espíritu cívico por parte de los ciudadanos, un proceso impecable que se muestra al mundo. Imagínense, no más de 1 hora y cuarto, 1 hora y media estaban los resultados, cosa que en otros países eso no ocurre. Entonces ahí hay que dar esa felicitación. Y vino el abrumador triunfo del rechazo, que solo se vio en la pantalla de que no era así con el voto extranjero, que era un tema que se tenía absolutamente claro, de que la opción a prueba iba a ganar en el extranjero, pero ya en el extranjero se daban algunas luces de que esa diferencia abismante del plebiscito de entrada no se estaba dando. Por lo tanto, el comando del rechazo sabía que tenía que esperar un recuento incorporando mesas y votos nacionales para verificar eso.
Y en el primer sondeo, que era muy pequeño, ya aparecía la opción rechazo ganando. Desde luego nadie podía saber si eso se iba a mantener o no, pero ya al segundo, al tercer cómputo con mucho más porcentaje ya se tenía clara la tendencia. Entiendo que partió con 10 puntos de diferencia y después ya se expandió hasta llegar a un número que yo también en lo personal nunca pensé que se iba a dar a favor del rechazo. Si bien es cierto, yo también era de los que en las entrevistas que había dado, en las columnas de opinión, me parecía de que la opción rechazo se iba a imponer. Tampoco pensé de que iba a ser por una diferencia muy grande. Y aquí está, para terminar este primer análisis, ¿qué podría eventualmente explicar tamaña diferencia? O cómo se revirtió el plebiscito de entrada respecto al resultado. A mi modo de ver, en la ciudadanía hay elementos que para el caso chileno son muy relevantes. Más allá de ciertos momentos específicos, ¿cierto? Al parecer este país o los ciudadanos de a pie, el ciudadano promedio, no tiene una mirada de su postura política ni partidista ni asociado a una mirada muy de derecha o muy de izquierda. Es un ciudadano que no es militante, que está más bien en una lógica de centro, que valora profundamente el que esté en las condiciones para poder trabajar, para que el país pueda avanzar, y deposita muchas veces la confianza en la institucionalidad política para que se dé lo que técnicamente se llama gobernanza y gobernabilidad. Por lo tanto, el tema de la plurinacionalidad ya generaba por sí una tensión muy fuerte. Porque si bien es cierto, siempre, sobre todo la gente del apruebo, planteaba de que en el texto claramente se establecía que el Estado iba a seguir siendo uno, único e indivisible, sí se establecía el concepto de plurinacionalidad, ¿cierto? Con el reconocimiento inicial de 11 naciones y que eventualmente podían ser más, y ya eso empezó a generar ciertas situaciones de debate. Primero porque no toda la gente sabía en estricto rigor a qué se referiría a la plurinacional y los efectos que pudiera tener. Y obviamente en la situación coyuntural que estamos viviendo en Chile, en el norte, en la Araucanía, ¿cierto? También quedaba por parte de la gente la duda de cuáles iban a ser esos efectos que a lo mejor, eventualmente en el futuro, pudieran erosionar esa integridad del Estado. Más allá de lo que decía el articulado que específicamente plantea eso. Y yo en esa condición como sociólogo adhiero, porque ni las estructuras sociales ni los procesos sociales son estáticos, por definición, son dinámicos. Por lo tanto, de generarse esa condición, a lo mejor en principio pudiera haber una reconfiguración normal de esta nueva lógica, ¿cierto? Identitaria, de configuración judicial, etc. Pero no quedaba claro cuáles iban a ser las preguntas que esa persona asociada a ciertas naciones, en ciertos espacios territoriales específicos, se iban a preguntar en el futuro. Y eso generaba, a mi modo de ver, mucha tensión en el ciudadano promedio. Después, el tema de los derechos sociales, el tema de las pensiones, ¿cierto? Siempre fue un tema que generó mucha disyuntiva, porque si bien es cierto, me queda claro que en ningún momento se habló en explícito de que los fondos de pensiones iban a estatizarse, y que ya no iban a ser de parte de los trabajadores. Sí quedaba la sensación de que hacia adelante, no hacia atrás, porque en el fondo de capitalización el dinero siempre es de los trabajadores y así se planteó, pero en el diseño posterior se planteaba un sistema de pensiones que cumplía o se configuraba desde otra lógica, donde el fondo de pensión iba a ser algo complementario de alguien, o sea, optativo, pero que no iba a ser la base del diseño. Y eso generó un problema de discusiones muy grandes, porque desde luego se viene con un paradigma de capitalización individual de muchos años, ¿cierto? Entonces, explicar esta lógica de un nuevo modelo que incorpore algunos elementos de, ¿cómo se dice?, de un fondo intergeneracional, del tema de la propiedad de los fondos, ¿cierto?, de una lógica de reparto, etcétera, etcétera. No digo que iba a ser el modelo de reparto, pero todos esos elementos en la discusión
generaron algo que para muchos fue determinante en su elección, ¿cierto? Y el tema de la salud y la educación siempre se plantea como un tema álgido en estas discusiones, porque si bien es cierto la propuesta validaba la provisión mixta en ambos casos, de salud, educación pública y privada, efectivamente había un modelo que iba a fortalecer lo público. Entonces ahí aparecían muchas dudas respecto, por ejemplo, el tema de las cotizaciones en salud, y si eventualmente las personas que pudieran eventualmente optar por un sistema privado, si tenían que volver a pagar doble cotización. Ese tipo de cosas aparecieron. En el tema del aborto, siempre es un tema muy delicado, pero yo recuerdo que en su momento la encuesta de muchos meses atrás planteaban que el rechazo estaba en el orden del 35, el 37%, y cuando apareció este tema de que eventualmente la Constitución iba a permitir la interrupción del embarazo, que después la ley lo iba a perfeccionar, inmediatamente la opción del rechazo empezó a subir en la encuesta. Entonces obviamente queda claro de que esa situación también influyó. Y lo otro, que si bien es cierto, no me queda tan claro si en el votante promedio influyó, sí en el debate y en las personas que tenían mayores herramientas analíticas, generaba mucha desconfianza, y es en la estructuración del sistema político. Y ahí yo también me inscribo en el análisis, porque yo soy de las personas que también piensan que en la lectura de la construcción de una constitución se parte sobre la estructuración del poder político, la definición de cada uno de los componentes, poder ejecutivo, legislativo, judicial, cada una de sus configuraciones, y después la conjunción y el equilibrio de poderes. Y ahí aparecían cosas que para muchos desestabilizaban la base de la gobernanza política fundamental para generar un plan de gobernanza económica que le dé sustento a los derechos sociales. Es decir, que el medio es la estructuración del sistema político, que da señal a la estructuración del sistema económico, ¿cierto? Que algunos elementos están en la Constitución en términos de promover ciertas condiciones de gobernanza como la libertad económica, de emprendimiento, etc. Pero más que nada que da señales desde el sistema político a la gobernanza económica y que permiten como fin salvaguardar los derechos sociales en términos concretos, ¿cierto? Porque está claro, y también ahí hubo un estudio bastante bueno en términos académicos, metodológicos, de que esta propuesta, de haber sido implementada gradualmente, iba a considerar un aumento del gasto público que en términos de dinero no menos de 20.000 millones de dólares, y que en términos más ampliados podía llegar a más de 40.000 millones de dólares, sobre la base de un presupuesto público actual de 80.000 millones de dólares, que representa más o menos 26-27 puntos del Producto Interno Bruto, y que en régimen iba a crecer a lo menos a 35 puntos, o sea, a más de 100.000 millones de dólares, para quedar muy parecido al gasto público de Argentina y de Uruguay, que va entre los 35 y 36 puntos del PIB, ¿cierto? Por lo tanto, también había una discusión respecto a la viabilidad fiscal, pese a que haya aparecido los principios de progresividad, de responsabilidad fiscal, pero que evidentemente sobre la base de la situación económica internacional, las señales que se están dando en la economía nacional y las proyecciones, tampoco a muchos les cuadraban. Por lo tanto, considerando todos esos elementos, desde luego uno pudiera decir que tanto en el proceso hubo una serie de elementos que contaminaron la legitimidad y los niveles de aceptación de lo que estaba haciendo la Convención Constitucional, sobre los cuales los convencionales yo creo que tienen que hacer una introspección, una autocrítica, un mea culpa, porque efectivamente, a mi parecer, no todos, porque desde luego hay que respetar muchos avances del proyecto constitucional y del trabajo de muchos constituyentes, pero sí es verdad que al parecer hubo un grupo de constituyentes que perdieron el norte respecto a que estaban siendo representantes de la ciudadanía, que muchos de ellos o algunos de ellos se dieron algunos gustos personales que se plantearon en las reuniones de comisión o en ciertas reuniones plenarias, ¿cierto? En algunos casos algún ánimo de revanchismo
de disputa ideológica, ¿cierto? Y eso terminó erosionando la legitimidad de la convención. Y después un texto que tenía muchos cuestionamientos basados en lo que acabo de decir, ¿ya? En resumen, en mi opinión, si me preguntan cuáles fueron los 3 elementos trascendentales que originaron el triunfo del rechazo, a mi modo de ver, una propuesta de estructuración del sistema político con muchos cuestionamientos y falencias, la instalación de un concepto de plurinacionalidad que no generaba ningún tipo de masividad en términos de aprobación de esa propuesta, y quedó demostrado en los resultados que incluso en los lugares donde preferentemente vive población de pueblos originarios también votó rechazo por amplia mayoría, muchas veces 70%, ¿cierto? Entonces quedaba la sensación de dónde vino el tema de la plurinacionalidad. ¿Venía efectivamente de los pueblos originarios o venía de ciertos sectores ideológicos o de la izquierda o ciertos sectores intelectuales que querían plantear el tema, etcétera, etcétera? Quedó esa duda. El segundo, la estructuración del sistema político, ¿cierto? Y algunos elementos de derechos sociales donde no quedaba claro, por ejemplo, el derecho a propiedad, que siempre es discusión en las constituciones, y el tema que iba a pasar con las pensiones, con la educación y con la salud. Con esos elementos, y yo lo planteé, más de alguna crítica recibí, pese a que mi análisis era eminentemente técnico. En las últimas semanas que me tocó dar entrevistas, o en el último mes, yo planteaba de que era muy probable que la opción rechazo se impusiera, y desde luego, desde mi opinión, también era de los que planteaba que en ese caso no había que quedarse con la constitución del 80, sino que había que generar un voto de confianza al sistema político para avanzar un acuerdo en el que se está trabajando para tener una nueva constitución. ¿Cuál va a ser? Desde luego, eso lo tienen que ver todos nosotros, los ciudadanos de este país, la institucionalidad política y sus representantes, porque efectivamente lo que hay que hacer ahora es verificar cuáles son las lecciones que se toman a propósito de esta condición de trabajo de la Convención Constitucional, cuáles fueron los errores, cuáles fueron las omisiones, para no volver a repetir la historia de algo que no llega a buen puerto. Yo publiqué hace poco de que no se trata de el fracaso, por decirlo de alguna forma, de este proyecto constitucional. Ya tenemos un esfuerzo constitucional de la presidenta Bachelet en su segundo mandato que no llegó a buen puerto, y ahí está el borrador incluso en las redes sociales, en el internet. Y ahora tenemos nuevamente un intento fallido de, en democracia, tener una nueva constitución, justamente por todos estos elementos que acabo de mencionar. Por lo tanto, al igual, haciendo, y yo que soy profesor universitario, la analogía con un examen de grado, estamos frente a una segunda reprobación, y ahora la tercera oportunidad que esperemos todos pueda llegar justamente a lo que fue en el plebiscito de entrada la opinión de la gran mayoría de los chilenos, que es tener una nueva constitución basada en la legitimidad democrática. Y yo creo que en ese sentido ese último eslabón es fundamental, porque establece por qué, a mi modo de ver, no podemos quedarnos con esta constitución, pese a que las reglas del juego estaban establecidas de que de ganar el rechazo se mantenía la constitución, porque vamos a seguir teniendo un problema de legitimidad de base de esa constitución, más allá que ha sido reformada en democracia. Por lo tanto, ahí hay un tema que es importante ver qué pasa con las discusiones en estos días, que ha estado muy muy álgida, más las situaciones que se han dado en las calles con ciertas manifestaciones. Y aquí, con esto quiero terminar en esta reflexión inicial. Yo creo que debe haber un llamado a todos y a cada uno de nosotros, obviamente incluyéndome, de cuidar sobre todo las palabras, de cómo uno analiza el proceso o cómo uno enfrenta esta discusión tan importante para el país, porque tiene que ver con el tramado, la proyección de los próximos 30 o 40 años de la arquitectura de institucionalidad política para la estabilidad económica y sobre todo para el progreso social de la nación y del Estado de Chile. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso, lamentablemente, y a propósito de las pulsiones, esa condición emotiva que tiene uno como ser humano, vi mucho en las redes sociales ese día lamentaciones, opiniones muy viscerales, que por ejemplo menospreciaron
el voto de la gente de comunas populares, del rechazo, menospreciando su capacidad intelectual o estableciéndole que eran unos inconscientes porque se estaba buscando un mejoramiento para ellos principalmente, y lamentablemente con una serie de palabras o epítetos que no son los más adecuados y que van totalmente en contra de la convivencia democrática. Y eso hay que tener cuidado porque se ha ido construyendo durante muchas décadas, ¿cierto? La lógica del facho pobre, del fascista, del comunacho, del zurdo, etcétera, etcétera. Y hay que tener mucho cuidado. La base de la democracia, y que esto viene de la enseñanza griega, está en hablar de los temas de la polis, establecer el nivel de diálogo, de tolerancia, ¿cierto? Justamente para generar condiciones de llegar a acuerdos para un bien común, es decir, que el bien común es superior a los intereses personales. Y ahí yo creo que muchos se han perdido en el camino. Y por eso yo también, en lo personal, pese a que en mis redes sociales se puede dar fe, siempre me he cuidado mucho de mantener un marco de respeto, pese a que yo pudiera tener una opinión personal al respecto. Creo que es fundamental para cuidar la democracia. Y eso se tiene que transmitir desde el sistema educativo, en la familia y en la forma en que nos relacionamos como sociedad. Si no es así, evidentemente ya como insumo estamos generando tensiones graves al equilibrio de la institucionalidad política y obviamente al progreso social. Así que el llamado ahí a que todos nos cuidemos, y hay derecho a discrepar, hay derecho a tener distintas visiones, pero hay que plantearlo con mucho respeto, con altura de miras, con tolerancia, y desde luego también promover los argumentos por sobre todas las cosas, y también evitar lo que es verdad ha ocurrido muchas veces, donde hay ciertas noticias tendenciosas o que no tienen una fuente válida, que es necesario también cuidar porque daña estos procesos. Nunca hay que subestimar a la ciudadanía, nunca hay que pensar que porque no votaron como yo pensaba hay un acto de menosprecio. Todas las personas necesitan y somos sujetos de derecho y de respeto, y eso hay que cuidarlo mucho. Y en lo particular, y si ustedes se dan cuenta, en todos mis programas yo tengo una bandera de Chile. Yo creo que hemos vivido momentos difíciles como país, somos una república joven todavía, y más allá de las opiniones que tengamos, al parecer hay una construcción identitaria que es fundamental mantener como base, más allá de las discrepancias o de distintas posturas o de iconografía que se instalan en las últimas décadas. Pero somos un país que se construyó sobre la base del esfuerzo, de la independencia, de una serie de identificaciones culturales. Yo en lo particular promuevo la multiculturalidad. Hay un Estado, hay una nación, pero después de esa nación hay culturas distintas que pueden convivir, y sobre esa base fortalecer lo más importante, que es Chile y su Estado. Así que a poner todo de nuestra parte, y bueno, y avanzar en efectivamente lograr un mayor equilibrio en lo político. Lo económico está muy muy complicado, se viene una recesión de carácter internacional que va a afectar a Chile, así que también tenemos que estar muy atentos a eso, y obviamente promover espacios de diálogo para que ojalá en esta tercera opción de este examen de grado constitucional se apruebe, y la verdad es que el plebiscito de salida sea un mero trámite donde la gran mayoría va a ir a votar a prueba, para por fin tener una constitución nueva que haga un tramado y una proyección de la nueva arquitectura, de los nuevos desafíos del país en las próximas décadas. Así que un gran saludo, un gran llamado a la unidad, y también estamos en septiembre, mes de las fiestas patrias, así que también en ese sentido respetar nuestra identidad, nuestros emblemas, más allá de las diferencias que podamos tener. Un gran abrazo, que estén muy bien. Bye bye.